electoral. Pero para hablar precisamente de este tema, de la renuncia de los militantes, del futuro que tendrá el candidato ahora Evo Morales por el Frente para la Victoria, nos acompaña una de sus exministras, quien ha sido cercana y mantiene esa cercanía con Evo Morales y ha decidido también renunciar a la militancia del MAS y PCP. Señora Teresa Morales, buenas noches y bienvenida. Un placer, como siempre, tenerla en esta mesa de trabajo. Encantada de volver al programa, encantada de saludar a la teleaudiencia de las cartas sobre la mesa. ¿Cuál es el futuro de Evo Morales ahora con el Frente para la Victoria, señora Morales? Usted presentó su renuncia. Sí. Sin embargo, ¿qué pasa con otros allegados a Evo Morales que no hemos visto que hayan presentado su renuncia? Bueno, el inicio de la renuncia masiva que hemos anunciado ha sido ayer. Nos hemos acercado a los tribunales departamentales en todas las ciudades, quienes hemos podido comenzar ayer. Las renuncias en las ciudades son más fáciles porque los tribunales electorales tienen oficina en las ciudades. La mayor parte de nuestra militancia está en el campo y la gente en el campo no está pudiendo llegar a la ciudad para presentar la renuncia, que es personal. Entonces eso todavía va a tomar algunos días, incluso algunas semanas, pero seguramente vamos a llegar a 1 millón de militantes. Bolivia tiene 11 millones y pico de habitantes, pero los adultos, que son los que pueden militar en partidos, somos 5 millones y medio, casi y medio de adultos. De los 5 millones de adultos, el MAS tiene 1.100.000 militantes. Y estamos convencidas y convencidos de que el proceso de vaciamiento de la militancia del MAS va a llegar más o menos a 1 millón de personas, de militantes que se van a salir. Vamos a vaciar el MAS, pero el MAS como instrumento político por la soberanía de los pueblos se va a cambiar de sigla, se va a trasladar al Frente para la Victoria porque va a mantener la ideología del proceso de cambio en otra sigla política. Ahora vamos a hablar de ese tema de la ideología, pero antes permítame consultarle qué pasa con aquellos militantes muy cercanos también a Evo Morales, el caso de Andrónico Rodríguez, Leonardo Loza, otros senadores, diputados, ¿renunciarán a la militancia? Yo no estoy al tanto de cómo están, estas personas han sido electas por voto, incluso por circunscripciones uninominales y tienen una responsabilidad con sus votantes. Los votantes les han delegado una responsabilidad no solamente por el partido político, sino por las organizaciones a las que pertenecen, por sus gremios, sus sectores y sus territorios. Tienen labores que cumplir, sobre todo en estos tiempos que todos sabemos, las labores de fiscalización del tema de la corrupción. Entonces, ellas y ellos están valorando seguramente cómo van a equilibrar el hecho de ser electos por los votantes y la responsabilidad que tienen todavía unos meses de fiscalizar y de realizar labores delegadas por las bases, por la votación. Entonces, no sé, me he enterado que han tomado algunos la decisión de mantenerse en el curul y en los cargos de concejalías hasta que termine la gestión. Son pocos meses y creo que eso no va a mermar, por la cantidad de gente que son, el hecho de que la renuncia de todos los militantes que no tenemos cargos va a ser masiva y se va a vaciar la militancia del MAS. Ahora, usted hablaba de un tema importante, fundamental, creo que es central, la ideología del movimiento al socialismo. Usted decía, vamos a volcar esto al Frente para la Victoria. Sí. Hace 5 años, el candidato para el Frente para la Victoria era el doctor Chi, un hombre con ideas radicales totalmente contrarias a los militantes del movimiento al socialismo y las ideas que ustedes profesan. ¿Qué pasó? ¿Dónde hubo ese cambio para que hoy el Frente para la Victoria sea el instrumento para volver al poder? Precisamente de eso se ha tratado el trabajo que han hecho al nivel de la articulación con el Frente para la Victoria, ¿no? Hemos sido objeto de una usurpación de nuestra sigla, de nuestro color y de nuestra identidad política durante estos últimos meses. El gobierno de Luis Arce, por un lado, ha abandonado la ideología, los principios, valores, sobre todo la ética anticorrupción que había, y además ha instrumentalizado a un tribunal constitucional de autoprorrogados ilegales para quitarnos, robarnos, usurparnos una sigla política.
Sin embargo, nosotros con nuestros valores y nuestros principios estamos dejando a un lado esa sigla que nos han usurpado y estamos asumiendo otra sigla, llenándola del contenido propio nuestro. Estamos llenando al Frente para la Victoria con un contenido propio. Ese Frente para la Victoria, que en un momento tenía propias ideas y principios, en el sistema electoral boliviano puede plantear un nuevo programa de gobierno. Cuando se presenten los programas de gobierno, ustedes, el pueblo boliviano, va a poder encontrar la lógica del proceso de cambio en el programa de gobierno del Frente para la Victoria. El problema del sistema electoral boliviano es ese, ¿no? Que, por ejemplo, el MAS, Movimiento al Socialismo, tampoco fue originalmente poseedor de las ideas de izquierda o populares. En su momento, el propio MAS, no el MAS IPCP, sino el MAS, era una sigla que estaba utilizada por la Falange Socialista Boliviana unzaguista, pero resulta que como era imposible para los indígenas, que hicieron varios intentos de registrar una sigla, finalmente tuvieron que acceder a que alguien les pasara una sigla. El sistema democrático boliviano tiene ese defecto. Finalmente, para poder participar en elecciones democráticas y pacíficas en Bolivia, los indígenas, la ASP, la Alianza por la Soberanía de los Pueblos del Mundo Indígena Campesino, tuvo que prestarse, digamos, la sigla del MAS, recibir la sigla del MAS, que era un movimiento falangista unzaguista de ¿Eso derecha. está pasando hoy? En este momento, cuando nos han arrebatado, nos han usurpado la sigla con la cual hemos trabajado desde el 97 hasta ahora, de manera ilegal e inconstitucional, la única manera que encontramos para continuar trabajando para poder ganar elecciones y recuperar al país de la situación dramática en que se encuentra el país y recuperar el proceso de cambio, es también una sigla que está en manos de unas personas que nos pueden facilitar el llenarle el programa de cambio, el proceso de cambio. Por ejemplo, el recuperar, el darle jubilación a los gremiales, a los campesinos, a los transportistas, el dotarle de un contenido a esa sigla, que ha sido lo mismo que darle un contenido popular al movimiento socialista, movimiento falangista unzaguista. Ahora, ¿será el momento de repensar la renovación de el instrumento político? Ya no podemos hablar del MAS, pero será el momento de repensar esa renovación, de abrir paso a nuevos líderes? El ciclo de Evo Morales está llegando a su final ya. Mire, una cosa es ser candidato, y candidatos hay muchos, y van a seguir habiendo en la historia de Bolivia candidatos, pero líderes, el liderazgo, el hecho de que tú puedas conducir a tantos millones de ciudadanos, unificar tan diversos intereses, unificar una sola mirada de un país tan diverso hacia un norte, hacia un horizonte, hacia un sueño, recuperar y visibilizar a todo el mundo indígena, que son 36 pueblos y naciones que han encontrado un camino común con la gente no indígena, asumir que la constitución política del Estado, con intereses encontrados de tanta gente, es el norte de todos los bolivianos, y vivir en paz entre gente tan diversa, entre pueblos y naciones tan diversos. Y no solo eso, sino construir un horizonte común como el que se ha construido en los últimos 14 años, y bienestar para toda esa gente en paz, sin entrar en cuestiones de delincuencia, sin ¿Eso el narcotráfico. solamente es Evo Morales? Solamente se consigue con un líder aglutinador y no desgraciar al país como se ha desgraciado ahora, nuestra economía, nuestra sociedad, el hecho de que se estén rompiendo las narices en todo momento entre choferes y población, etcétera, etcétera. Si me permite, ese liderazgo lo tiene Evo Morales. Por supuesto, el pueblo va a ir construyendo líderes y no nos podemos cerrar a eso. Pero hasta ahorita el talante que tiene que tener alguien para defender los recursos naturales. Fíjese
los contratos de litio que están en la Asamblea Legislativa no pueden ser más vergonzosos. No pueden ser más vergonzosos. Y gente como Luis Arce, como sus hijos, como el gabinete de ministros, meter ese tipo de contratos es absolutamente inaceptable. Si me Tenemos permite. que tener a alguien como Evo Morales que tenga el coraje, la integridad, la dignidad y la consecuencia y el compromiso con la historia del país, como para no hacerse meter los dedos a la boca por nadie en favor del pueblo. Ahora, si me permite, usted habla de Evo Morales, una figura mesiánica que va a rearticular, dice, ¿no?, el país y todo aquello. ¿Tienen al candidato? ¿Tienen la sigla finalmente? ¿Está por definirse la habilitación o no? La última palabra la tiene el Tribunal Supremo Electoral. ¿Quién deberá acompañar a Evo Morales? Eso también ya se debe pensar. Sí, efectivamente, toda la gente está pensando, trabajando. Creo que tenemos un evento el 30 de marzo para tomar la decisión de quién va a ser el ¿Usted tiene en binomio. mente a alguien? No, hay varias personas que pueden acompañar. Creo que va a ser importante hacer un binomio que sea complementario a Evo, tanto en lo regional como en lo generacional. Tendrá que ser alguien joven, alguien que también tenga presencia en alguna otra de las regiones donde tengamos, digamos, necesidad de incorporar miradas, ¿no es cierto? Pero bueno, hay que ir estudiando, ¿no? Hay que ir En estudiando. ese sentido, se habló de Eduardo Rodríguez Belcé, Andrónico Rodríguez. ¿Evo le permitirá ocupar ese lugar de la vicepresidencia? Miren, yo realmente no estoy segura que decidirá la mayor parte de las organizaciones sociales. Andrónico ha estado presente en los últimos ampliados. Ahí la gente, los dirigentes lo han podido evaluar, lo han podido, digamos, han podido hacerse una idea de qué tan consistente es Andrónico en cuanto a sus posturas personales, en cuanto a sus decisiones personales. Hay gente dentro del MAS que piensa que no es tan decidido y tan corajudo, digamos, como el Evo, ¿no? Y que necesitamos a alguien más de más carácter. Sin embargo, hay gente también que dice necesitamos uno más blando y otro más duro. Entonces hay posibilidades de que se debata el nombre de Andrónico. Creo que el doctor Rodríguez Belcé lo dijo claro que él no va a postularse a nada. Creo que hay que respetar su decisión, pero bueno, hay todavía mucho que pensar y que analizar. De todas maneras, alguien del MAS va a tener que ir porque el estatuto, bueno, no del MAS, de la hora hasta yo misma me equivoco, de la ahora nueva organización política, alguien del instrumento va a tener que ir, pero va a ser alguien que tiene que ser militante, ¿no? Porque en el último estatuto, que ahora se quedó en el MAS, decía que no pueden haber candidatos que no sean militantes de la organización política. Pero ya no son más. No, pero vamos a entrar, antes de ya inscribir, vamos a entrar todos y todas a la nueva organización política, ¿no? Que va a ser el ASP, digamos, el Frente para la Victoria, instrumento político por la soberanía. Para ir cerrando la entrevista, ¿qué va a pasar? Se habla si Evo Morales no estaría habilitado, si fuera inhabilitado por el Tribunal Supremo Electoral. ¿Hay un plan B? Desde el principio de todo este proceso de combate contra Evo Morales, tanto el gobierno de Luis Arce como los autoprorrogados, incluso buena parte del Tribunal Supremo Electoral, lo han ido repitiendo que no va a estar habilitado Evo. Lo han dicho y lo han seguido diciendo, y el señor Tahuichi lo sigue diciendo. Sin embargo, la población, el 1.000.000 de militantes y buena parte de la población va a insistir con que tiene que ser habilitado. Es constitucional, tiene que ser habilitado, y el 1.000.000 de militantes que va a entrar al Frente para la Victoria, instrumento político por la soberanía, va a defender la habilitación de Evo Morales en las calles. Lo digo claro, hay 5 millones de adultos en Bolivia que podemos militar en los partidos políticos. 1 millón de ellos va a estar en las calles defendiendo la habilitación como militantes del instrumento político junto a Evo Morales, y lo vamos a hacer respetar. Señor Morales, quiero agradecerle por este tiempo dedicado a Cartas sobre la Mesa. Y para finalizar, por último, ¿usted cree que es necesario que
el MAS, como ha quedado compuesto ahora, se retire de las elecciones? Luis Arce no representa a ese movimiento al socialismo, a esa sigla que le han dejado en las manos. Lo haría mejor de no postularse, porque como todos sabemos, toda encuesta seria le da entre 2% incluso menos de respaldo a Luis Arce, nadie lo quiere, y si va a ir con la sigla del MAS que le ha quedado en manos, la va a perder. Aunque en realidad el MAS está, el IPCP, sobre todo el instrumento, está en el corazón del pueblo. Es un nombre que ha quedado en el corazón y en la historia de Bolivia, y no va a morir como morir, ¿no? Se va a cambiar de sigla, pero va a estar en el corazón, en la historia de Bolivia. Entonces, si va a Luis Arce, va a tener menos de 2% de votación, y el Tribunal Electoral va a tener que anular esa sigla, lamentablemente, y vamos a ver más adelante cómo podemos recuperarla. Pero la historia que ha hecho esa organización política en Bolivia solo va a cambiar de nombre, va a seguir haciendo historia. Muy bien, señora Morales, quiero agradecerle por habernos acompañado en esta conversación, hablar del futuro de Evo Morales, de los militantes que van renunciando y de quienes todavía evalúan si renunciar o no, de acuerdo a esos temas pendientes que usted mencionaba, entre ellos Andrónico Rodríguez, Leonardo Loza, representantes en consejos municipales, alcaldías y otros. Gracias por habernos acompañado. Encantada de estar de nuevo con usted, Paola, y encantada de estar en Cartas sobre la Mesa. Muchísimas gracias por habernos acompañado.